Muy buenos días, profesor. Soy la alumna Fátima Sosa Díaz y a continuación voy a presentar los elementos esenciales del teatro. Los actores son los profesionales encargados de interpretar a los personajes, encarnando su personalidad, sus motivaciones y los conceptos que simbolizan. La escenografía es el conjunto de los objetos y los decorados que se utilizan para representar el espacio en el que transcurren los actos y pueden ir cambiando a medida que pasa de un lugar a otro. La situación de parte o la totalidad de los objetos de la escenografía suele darse en los oscuros, cuando el público no puede ver bien lo que pasa. Audiencia o público. La audiencia es uno de los elementos del teatro que pasan desapercibidos por darse por supuestos, pero lo cierto es que el público de la obra nunca llega a ser un agente totalmente pasivo. Participa en la creación de la obra, incluso aunque las personas individuales que lo conforman no sean conscientes de ello. El guión es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre en la obra de teatro, poniendo especial atención a las líneas de diálogo. Es el elemento de la obra de teatro que plasma por escrito las ideas y temas que se trabajan en la representación, y su autor es el dramaturgo. La iluminación solo tiene el propósito de que se vea bien lo que ocurre en el escenario y como máximo marcar cuáles son los elementos de transición de una escena a otra mediante el apagado de luces. De hecho, un foco de luz puede ser un personaje más de la obra, dialogando con el rostro de personajes a pesar de no tener voz, mediante la creación de los contextos apropiados. El maquillaje es uno de los elementos del teatro que es de naturaleza cosmética, aunque eso no significa que su objetivo principal sea el de embellecer a los personajes. De hecho, en muchos casos el efecto que produce es el contrario, dado que con las técnicas actuales se puede modificar el relieve de la cara de los actores para que adopten expresiones grotescas. Vestuario. Como elemento constitutivo a una obra de teatro, el vestuario se parece mucho al maquillaje, ya que también consiste en aplicar productos a los actores para que expresen sensaciones e ideas mediante su simple presencia. Y también en este caso se juegan con las paletas de colores para transmitir conceptos de manera inmediata, sin necesidad de hablar. El sonido de una obra de teatro está compuesto por la música y efectos de sonido complementarios que ayudan a entender lo que pasa en la historia. La música puede ser diegética o extradiegética, es decir, puede formar parte de la historia y ser escuchada por los personajes, o puede acompañar a la historia sin formar parte de lo que pasa en ella de manera literal. Voice-over. La voice-over es una serie de enunciados que son emitidos por alguien que no pertenece a lo que está ocurriendo en el acto de la obra de teatro. Muchas veces se trata de una grabación de voz que se complementa con los efectos de sonido. Y por último hablaremos del director. Es la persona encargada de coordinar el resto de elementos del teatro, tanto los materiales, decorados, iluminación, como los referentes a las acciones que deben realizar los actores para interpretar a sus personajes en todo momento.